A mi mujer no le gusta molestar a nadie. Mi mujer, que tiene la sofisticada y rara profesión de cantante de música barroca, nos contó a nuestro hijo de 6 años y a mí que le habían llamado para proponerle que diera un concierto en un país tan desconocido y gélido como Lituania, y justamente la tarde del 31 de diciembre. Al parecer, los lituanos tienen la costumbre de asistir a algún concierto esa tarde, sobre las 7, ir a cenar a alguna parte después y luego a las 12 de la noche contemplar en la calle media horita de fuegos artificiales. Ella no sabía si aceptar. Yo, como siempre, la animé. Pero cuando aceptó, me di cuenta de que nuestro hijo, en esta edad en la que comienzas a comprender los grandes ritos colectivos, podría sufrir al no poder besar a su madre esa noche tan sonada. Por eso le propuse a ella que la acompañáramos. Mi mujer, si tiene alguna característica estable, es que no le gusta molestar a nadie. Sería capaz, por ejemplo, de quedarse una noche en el portal de su casa durmiendo al raso antes de tener que molestar a ningún vecino llamándolo por su comunicador del portador electrónico para que le abra el portal pulsando solo un botón porque a ella se le ha olvidado esa llave. Así es. Esta actitud se le acrecienta si el problema lo hubiera causado su marido, es decir, yo. Sería capaz, por ejemplo, de no llamar ni a un cerrajero de los que te abren una puerta con una tarjeta de plástico si fuera yo el que me hubiera dejado la llave dentro por no molestarlo. Por eso, en principio, le resultaba muy violento llamar al organizador del concierto para pedirle el nombre del hotel en el que iban a estar alojados en Lituania para que mi hijo y yo nos reserváramos una habitación en el mismo establecimiento. Pero tuvimos la suerte de que hablara con una chica del grupo que toca la viola de gamba y ésta le dijera que ella se iba a llevar a su marido y a su hijo de 2 años al viaje y que le dijera, además, que el gestor del concierto les había permitido que se alojaran en su habitación sin gasto alguno extra. Esto animó a mi mujer y nos animó a acompañarla. Es un error. Siempre es un error ir con cargas familiares a cualquier trabajo. Y yo lo sabía. Estaba convencido de que no iba a resultar bien. Pero la expectativa de que mi hijo no tuviera a su madre para besarla tras las 12 uvas seguía empujándome a aceptar semejante viaje. Había una razón más. Los pinchitos. Hace unos años me compré en Ikea un enorme mapa del mundo en tela de lienzo. Lo colgué en la pared más grande del salón y lo llené de pinchitos en los lugares donde había estado. Había estado en más de 30 países, pero el mapa parecía vacío. Sí, toda Europa estaba llena de ellos, de Francia a Grecia y de Grecia a Dinamarca, unos cuantos en América, y el resto eran metros y metros de tela sin pincho alguno. Viajar a Lituania me permitiría clavar un pincho nuevo en un lugar en blanco. No era clavar en India o en Nueva Zelanda, pero no estaba mal. Había pues 2 razones para lanzarse al viaje. El 28 de diciembre salimos hacia Lituania. Volamos primero hasta un pueblo perdido de Inglaterra. Allí tuvimos que pasar un control de pasaportes, salirnos del aeropuerto, volver a entrar y esperar un par de horas. Por la tarde volamos hacia Vilna, capital de Lituania. Por la noche llegamos al hotel, en el límite de la ciudad antigua. El frío era brutal, 10 grados bajo cero. Cuando subimos a la habitación de ese hotel moderno de largos pasillos, pensé que esa semana ahí con el niño casi sin poder salir a la calle por el frío iba a ser un encierro del tipo El Resplandor, la película en la que Jack Nicholson se encierra en un hotel de montaña con su mujer y su hijo y se vuelve loco. Cada día en Vilna fue aburrido y tedioso. Bajábamos a desayunar el pequeño y yo con mi mujer y ella parecía avergonzarse ante los otros miembros del grupo que estuviéramos allí. Daba la sensación de que parecía muy vulgar ser artista y a la vez madre de familia con marido calvo y niño con flequillo. Pronto se iban y nosotros nos quedábamos con el otro padre y el niño de 2 años y con la mujer del violín principal y su niño de 3. Intentábamos dar paseos, pero no se podía estar en la calle más de 10 minutos seguidos. En 10 minutos todo tu cuerpo emprendía una ardua batalla para defenderse contra las inclemencias. Los labios se cortaban, la nariz se congestionaba, los pies dolían, las manos sufrían. Estar en la calle era, pues, una tortura. Mi hijo y yo llegamos una tarde, presos de la desesperación, a meternos en el cine a ver doblada en lituano la película El Hobbit. Mi hijo me preguntaba que qué estaban haciendo y yo realizaba una perfecta traducción inventada. Al ir a ese cine descubrimos el gran invento americano de Lituania, el centro comercial, y ya nos abonamos a él yendo todos los días. Mientras mi mujer ensayaba y no la veíamos en todo el día. Llegó por fin el concierto. Mi hijo y yo no fuimos porque él no aguanta hora y media sentado oyendo música barroca.
y porque eso, no aguantar, habría puesto especialmente nerviosa a su madre. El concierto salió muy bien y dicen que fue muy divertido, y entonces ella se arrepintió de no habernos animado más a ir. Cuando terminó el concierto nos llamó al hotel y nos dijo a qué restaurante íbamos a ir a cenar, y nos dio la dirección. Mi hijo y yo nos vestimos elegantemente, nos pusimos encima toda la ropa que pudimos, bajamos al hall del hotel, yo pedí un taxi y fuimos al restaurante. En la entrada del restaurante estuvimos esperando a mi mujer y al resto del grupo un buen rato, casi media hora. Cuando llegaron todos nos hicieron bajar por unas escaleras que llevaban a una cueva con arcos de medio punto muy típica de la zona, donde si no se habrían guarecido en épocas sin electricidad. En una mesa alargada con bancos por asiento nos sentamos una docena de personas. Los que entramos primero nos tuvimos que colocar al fondo del banco, en la cueva arcada. Era un espacio pintoresco pero claustrofóbico. Se sentó no lejos de mí uno de los directores de escena, una loca catalán que no paraba de intentar hacerse el gracioso. Los músicos y cantantes parecían cansados o hartos de él a esa altura de semana, después de haberle consentido todos sus caprichos. Se dio cuenta. Al cabo de un buen rato conseguimos por medio de la traductora que nos trajeran una bebida. El director de escena aprovechó el movimiento de la bandeja y el pase de bebidas para salirse. La traductora, 20 minutos después, nos dio una mala noticia. No nos pondrían de cenar. Era Nochevieja. ¿Y no podríamos cenar? Pues no. Al parecer la organización del concierto había hecho la reserva esa misma mañana y no se lo habían asegurado, y ahora, con todo el restaurante lleno, ya lo sabían. O no nos daban de cenar y nos íbamos, o tardarían 1 hora y media en empezar a servirnos algo. Ya eran casi las 11:30. Yo miré el reloj y supe que la noche estaba echada a perder. Me había venido desde tan lejos para que mi hijo recibiera un abrazo de su madre en ese momento en el que todo el mundo chilla de felicidad, y en ese momento no sabíamos ni siquiera dónde estaríamos celebrándolo y si lo celebraríamos. El violín principal se arrellanó en el respaldo del banco y con esa seguridad que da a ser habitualmente el líder del grupo, el concertino, dijo: «Mirad, nos vamos al hotel y cenamos allí juntos los españoles». Alguien dijo: «Cena allí ya no vamos a conseguir». «Bueno», contestó él, «cenemos con las cosas del minibar». Y cierto jolgorio aprobatorio confirmó el plan. Yo no habría hecho eso, pero no estábamos en mi campo, estábamos en el de mi mujer, y a mi mujer no le gusta molestar. No iba a ser yo quien le propusiera a ella otro plan distinto al que había propuesto el concertino, porque ella habría sido incapaz de proponerlo y me habría mirado con cara de «¿Cómo se te ocurre llevar la contraria al líder?». Se comenzó a plantear la estrategia de movimientos en dirección al hotel, taxis y algún lituano de la orquesta que quisiera acercarnos. Uno de los músicos mayores le propuso a mi mujer y a nosotros dos llevarnos. Los otros dos matrimonios españoles, el del concertino con su mujer y su hijo de 3 años, y el de la violagambista y su marido e hijo de 2 años, irían en taxi. Tuvimos que caminar entre la nieve un buen trecho, y llegando al coche del músico mayor y su esposa, comenzaron los fuegos artificiales. Eran ya las 12. De pie, en el aparcamiento nevado, miramos hacia arriba durante media hora para ver entre ramas de árboles secos y niebla espesa las luces explosivas de los fuegos artificiales. Esa iba a ser, al final, nuestra entrada de año, mi entrada de año, la de mi hijo. Él no miraba las luces, él correteaba entre los árboles jugando solo con la nieve. Yo pensaba que evidentemente para mí no significaba lo mismo el rito del paso del año que para mi mujer. Recordaba que ya una vez había pasado una entrada de año peor, pero esa no me consoló. Teniendo 25 años viajé con un amigo a Buenos Aires y con tal de ahorrarnos el alojamiento nos metimos en una residencia masculina del Opus Dei. Los chicos y consagrados que había allí eran buenas personas, pero radicales en algunas cosas. La noche vieja, tras la cena, se celebró con una misa que comenzó a las 11. Ni en mis más recónditos malos pensamientos sobre la gente del Opus cabía la posibilidad de que a las 00:00 del nuevo año pudiéramos seguir en misa. Iba a ser mi primer fin de año fuera de casa, iba a ser en una ciudad bulliciosa y alegre como Buenos Aires, e iba a ser también por primera vez en pleno verano. A las 12 de la noche comenzamos a oír los petardos de la gente. Estábamos todos de rodillas en pleno ofertorio. Miré al consagrado que tenía a mi lado y le dije: «Es la hora, comienzan los fuegos».
y él proyectó sobre mí un gesto de paciencia, como queriendo decir, un poco más y acabamos. Terminamos en la misa, aquella puta misa, a las 12:25 de la noche. Y después, como un grupo de invertidos reprimidos, nos subimos a la azotea de la casa y nos pusimos a cantar canciones religiosas. Yo no estaba contento. Soy mayor, he vivido muchos fines de año, me daba igual ese fin de año. Había tenido muchos, lo podía perder y habría más. Mi hijo de 6 años ni se acordaría de ese fin de año y nunca echaría de menos no haberlo tenido. Me resigné y aguanté. Cuando terminaron los fuegos, nos montamos en el coche y nos llevaron al hotel. En el hotel subimos a la habitación, dejamos los chaquetones, mi mujer dejó el vestuario del concierto, cogimos patatas y bebida del minibar. Yo rescaté las uvas que había comprado esa mañana en un supermercado cercano y nos bajamos a la cafetería del hall. Confirmamos que no se podía pedir cena en el hotel y esperamos un rato a que vinieran los otros matrimonios. Probé en el móvil a sintonizar televisión española con la wifi del hall de entrada del hotel y vimos que sí se podía. Había una diferencia horaria de 1 hora y nosotros teníamos una segunda oportunidad. Los presentadores de siempre ante el reloj de la Puerta del Sol explicaban cómo sería el procedimiento 15 o 20 minutos después de mucha publicidad. Nosotros mirábamos impacientes a la puerta del hotel, esperando la llegada de los taxis. Todavía se podría arreglar la noche, llegarían y nos pondríamos contentos de verlos y estar juntos. Celebraríamos la aventura de poder tomar las uvas a 3.700 kilómetros de casa y viendo las campanadas en un móvil, nos reiríamos, nos atragantaríamos con las uvas y nos abrazaríamos. Nostalgia de nuestra tierra y de nuestras costumbres. Entonces mi mujer le daría un beso a su hijo en medio de los gritos de felicitación y todo habría valido la pena. Pero no llegaban. Yo preparé mis uvas, le quité los huesos, alguna incluso la pelé. Hice lo mismo con las de mi hijo mirando hacia la puerta del hotel. Sentados en unos sillones impersonales en un hall vacío, sin otras personas ni camareros cerca, mirando a la puerta, esperando la llegada de los taxis y con una pantalla de móvil que nos mostraba la Puerta del Sol. Llegaron las campanadas y yo intenté echarle alegría al asunto con mi hijo. Hice bromas, comí teatralmente y luego grité ¡Felicidades! ¡Feliz año nuevo! Y mi hijo me abrazó y lo besé y besé a mi mujer. Y un minuto después nos subimos a la habitación, jugué con mi hijo algún juego de la tableta y luego nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, en el desayuno, los otros nos contaron que se fueron a otro restaurante y que cenaron. Se les veía alegres y divertidos. Pues nosotros os estuvimos esperando, dije yo. Mi mujer me miró enfadada, con una mirada de reproche. Es que a ella no le gusta molestar a nadie.